Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta 6ª Jornada Estatal por la Igualdad y en la que vamos a comenzar con la cultura, que creo que es una manera inmejorable de empezar el debate que espero que tengamos aquí sobre este mundo en que estamos viviendo, sujeto a cambios, avances y retrocesos en igualdad de género, ¿no? Desde el feminismo, como sabéis, hace décadas que se viene haciendo un trabajo necesario de deconstrucción para desvelar los mecanismos de la desigualdad que nos ha transmitido el arte y la cultura en sus variadas formas, la literatura, el cine, el teatro, las artes plásticas. Por eso para mí es un placer presentar hoy a dos mujeres que realizan, cada una desde su lugar y desde su experiencia vital, un trabajo que contribuye a ese conocimiento. Ambas participan en la cultura y aportan su visión del momento actual desde las raíces, porque recuperan en su trabajo la memoria histórica, visibilizando la huella que otras mujeres nos dejaron a través de sus obras. Y por tanto conocen muy bien la importancia de desvelar el trabajo oculto de las mujeres en la cultura y de traer al presente referentes culturales que han sido invisibilizados. Primero va a intervenir Elena Sotoca. Bienvenida, Elena, que viene de Barcelona. Eres música de profesión, ¿no? Y fue dando pasos en la divulgación del arte con perspectiva de género, y actualmente creo que estás estudiando la carrera de Historia del Arte. Ya también. Está acabada. O la terminaste, muy bien. A través de su trabajo de investigación y divulgación de imágenes, sobre todo, expone las problemáticas que han afectado a la vida de las mujeres y las artistas. Utiliza las redes sociales, donde se presenta bajo el nombre de Femme Sapiens, podéis encontrarla en Instagram, para dar a conocer la obra de mujeres que han sido invisibilizadas, como hemos dicho antes, así como las representaciones de mujeres que han hecho los hombres artistas. Da mucha importancia, he visto en tus entrevistas que das mucha importancia también a la educación desde edades tempranas, para que niñas y niños sean conscientes de esta invisibilización de las artistas. Creas memes feministas a partir de obras clásicas y como influencer, tienes casi 290.000 personas que te siguen en Instagram, contribuye a que mucha gente joven y menos joven valore la importancia de las artes plásticas para ver y comprender el mundo. Elena hace esta labor desde el humor, que es una forma siempre muy eficaz cuando sabe utilizarse para comunicar cosas tan serias, ¿no? Ha escrito el libro Ni musas ni sumisas, una revisión ilustrada de la historia del arte occidental con perspectiva feminista, editado por Bruguera en 2022, y además realiza talleres, colabora en Cataluña Radio y publica artículos en el Diario Público. He elegido una frase tuya para también introducir. Los museos no deberían romantizar la violencia sexual, es algo que Elena comunica en muchas de sus entrevistas. Y otra frase, la historia del arte estaba incompleta hasta que se incorporó la perspectiva feminista. Ahora ella abundará sobre estas ideas en su ponencia titulada Divulgar el arte con perspectiva feminista, la mujer creadora y la mujer creada. Elena, como te he dicho, bienvenida. Muchísimas gracias. Presentamos también a Noelia Danes, que es un placer tenerte aquí también. Noelia, tú tienes una trayectoria que he resumido. Yo te presentaría como escritora y doctora en Ciencias Políticas y Sociología, gestora cultural por las Universidades Complutenses de Madrid y de Salamanca, pero ahora mismo acaban de nombrarte directora de opinión del Diario Público, y me parece que es algo que podemos celebrar también, que una mujer feminista llegue a un puesto así en un periódico de tanta divulgación, ¿no? Noelia ha desplegado su actividad en campos muy diversos, como profesora universitaria, dramaturga, ha escrito obras de teatro recuperando también a escritoras como Carmen Martín Gaite o Emilia Pardo Bazán, editora, articulista, ensayista y colaboradora, seguro que la habéis escuchado muchas veces, durante años en el programa de radio Julia en la Onda, con Julia Otero.
Por tanto, llevas una larga labor incorporando la perspectiva de género en todos estos ámbitos que hemos dicho, ¿no? A mí, como si me permitís un apunte personal, sus 2 ensayos publicados han sido para mí muy reveladores, porque creo que es una muy buena ensayista y además son ensayos literarios que para mí han sido incluso inspiradores para seguir escribiendo. Creo que son ensayos que nos empujan a leer o a escribir y donde también continúa esa labor de recuperación. En el primero, Vivir el tiempo, Mujeres e imaginación literaria, de Ediciones Bellaterra, de 2019, Noelia recupera la vida y la obra de grandes escritoras españolas de mediados del siglo XX, como son Concha Alós y Dolores Medio. Su ensayo más reciente es Parentesco animal, en el que basa la charla que nos va a dar hoy, Los feminismos incómodos, de Doris Lessing y Kate Millett. En este ensayo hace un ejercicio de pensamiento e imaginación sobre la vida y obra de estas 2 grandes escritoras del siglo XX. Y pone sobre la mesa cuestiones como lo que supone escribir con un cuerpo y una experiencia vital de mujer, los mitos de la maternidad y la familia y todas las rupturas y avances que Doris Lessing y Kate Millett consiguieron realizar a través de su vida y su escritura. He sacado una frase de tu ensayo que para mí es como el leitmotiv que lo guía, que dice: este libro habla en el fondo tanto de estas escritoras como de mí, no como una autora particular de textos, sino como una de esas muchas mujeres que escribe sobre otras mujeres porque solo de esa manera piensa que puede entenderse a sí misma. Entonces, creo que esto desvela lo que la lectura de tu ensayo nos aporta, ¿no? Y bueno, otra frase tuya: no concibo el feminismo al margen de la cultura de los derechos humanos. Noelia presenta hoy una ponencia titulada Maneras feministas de estar, vida y literatura en Doris Lessing y Kate Millett. Quería deciros, antes de dar paso a sus intervenciones, que fuera, como veis, tenemos muchos libros de temática feminista, están los de Elena. Ha habido problemas con la distribución del ensayo de Noelia, pero la librería Balme dice que a partir de mañana estará disponible, entonces cualquiera de las personas que estéis interesadas podéis también reservarlos a la salida. Y nada más, bienvenidas a 2 hermanas y con ganas de escucharos. Gracias. Bueno, buenos días a todas. Estoy encantada de estar aquí. Acabo de llegar en el avión, hemos venido raudos y veloces para estar a tiempo aquí sentadas, así que nada, encantadísima de estar aquí. Mirad, cuando me propusieron hablar este ratito, fue todo un reto, porque en realidad es un tema tan amplio que en un tiempo tan corto cuesta mucho. Por eso pensé que la mejor manera era exponer las razones por las que yo pienso que es tan importante divulgar la historia del arte con una perspectiva feminista, que por cierto creo que es muy importante que quede claro que la perspectiva feminista no es una rama de la historia del arte que está en las afueras, sino que es lo objetivo, es completar esa historia del arte que no nos han contado hasta ahora, y creo que es importante que esto quede claro. Entonces, cuando yo comencé a hacer esta divulgación, me di cuenta de que faltaban muchas artistas en el canon, muchísimas artistas, pero tirando del hilo también me di cuenta de que las imágenes que siempre habíamos visto realizadas por hombre, muchas de ellas estaban protagonizadas por mujeres, pero esa mirada que recaía sobre estas mujeres normalmente era bastante machista. Así que vamos a empezar por las mujeres creadas, es lo que yo llamo a esas mujeres que han sido pintadas o esculpidas por artistas masculinos. Mirad, aquí tenemos, siempre empiezo por esta porque es seguramente la mujer del arte que todos y todas tenemos en la cabeza si pensamos en una mujer que aparece en un cuadro, esta Venus que está naciendo de Sandro Botticelli.
Es interesante porque dicen que es la mujer más bella del mundo. Bueno, al final es la diosa Venus, ¿no? Esa diosa del amor, de la belleza, de la sexualidad, ¿no? Y es curioso porque en este momento los escritos clásicos se estaban recuperando y se había recuperado la doctrina platónica, que esto significa a nivel estético que aquello bello es por lo tanto bueno, ¿no? Entonces en el arte se empieza a identificar los personajes bellos, guapos, como un personaje bueno, ¿no? ¿Y por qué es buena? Venus. Venus es buena porque es guapa. Fin de la historia. No tiene más que ofrecernos la diosa Venus. Es buena porque es guapa. Y esto todavía lo llevamos a los hombros las mujeres hoy. Parece que lo más importante que tenemos que hacer en la vida las mujeres es ser guapas. Y luego ya viene todo lo demás. Evidentemente estamos ya rompiendo estas estructuras, pero esta dictadura de la belleza tan fuerte todavía la vivimos hoy desde aquel renacimiento en el que nos decían que si queríamos ser buenas teníamos que ser guapas. Y esto además tiene su contraposición. Si pensamos en el hombre por excelencia, guapo, de la historia del arte, nos podemos imaginar a este impresionante, enorme David de Miguel Ángel, que evidentemente también cumple con unos cánones estéticos. Aquí Miguel Ángel utilizó también esta doctrina neoplatónica, ¿no?, que tanto se llevaba en Florencia. Él quería pintar un personaje bueno y por tanto tenía que ser bello, ¿no? Este David de Miguel Ángel representa la dignidad humana, representa ese paso de la Edad Media donde los humanos éramos cucarachas que merecíamos morir por la peste a ese nuevo hombre que está en mitad del universo. Y cuando digo hombre masculino, porque por mucho que se intente expandir a la humanidad, en realidad en el Renacimiento los únicos que cobran un poquito de dignidad son los hombres. Las mujeres todavía están en un segundo plano. ¿Qué os quiero decir con esto? Que la belleza en los hombres y en las mujeres, y por tanto lo que se espera como algo bueno de los hombres y las mujeres, es muy, 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 muy diferente. Nosotras, belleza, ser guapas, reproducirnos como mucho, igual que la diosa Venus, como diosa de la fertilidad, de la sexualidad, etc. Ellos, la pura dignidad, el conocimiento, la racionalidad de este David frente al Goliat, que era la bestialidad, ¿vale? Un poco lo mismo pasa con este Edipo, ¿no?, que tenemos también fortachón, con un cuerpo que cumple con los cánones, un Edipo muy guapo. Está adivinando ese acertijo que le hace la Esfinge para poder entrar en la ciudad de Tebas. Una vez más se utiliza, en este caso Ingrés, ya muy superado el Renacimiento, pero una vez más se utiliza la belleza física para demostrar una cosa que poco tiene que ver con la sexualidad, con la reproducción, con todos aquellos cánones que han caído sobre las mujeres, sino que nos está hablando de la pura inteligencia. Edipo es guapo porque es inteligente. Y fijaos hasta qué punto nuestro cuerpo desnudo ha sido utilizado en la historia del arte para otorgar placer a la mirada masculina, que no sé si sabéis que en la antigua Roma existían unas sacerdotisas que mantenían el fuego sagrado de la diosa Vesta encendido y hacían un voto de castidad, ¿no?, para ser sacerdotisas. Y si no lo cumplían, las mataban, básicamente. Bueno, pues aquí tenéis dos vestales. Bueno, en realidad son la misma, son Tuccia, que es una mujer que la acusaron de haber roto su voto de castidad y dijeron, bueno, pues demuestra que no lo has hecho. ¿Y cómo lo hizo? Fue al río Tíber, llenó un cedazo de agua, un cedazo, sabéis que tiene agujeros, es como un colador, y se lo llevó a los jueces, ¿vale? Es decir, la diosa Vesta había obrado un milagro y la salvó de ser condenada a la muerte, ¿no? Entonces, desde entonces, Tuccia, sobre todo a partir del Renacimiento, se convirtió en el símbolo de la castidad. Pues fijaos que aquí os he dejado. A la derecha tenéis la Tuccia de Corradini, que es una Tuccia vestida tal y como iban vestidas las vestales, es decir, con las mangas largas, con la falda larga, con velo, etc. Pero Moroni nos hace una Tuccia que le diseña un vestido. Fijaos, esta mujer de aquí es la mismísima castidad. Esta mujer de aquí es el símbolo de la castidad. Ya deja de ser Tuccia para convertirse en una alegoría de la castidad.
Y sin embargo, mirad qué vestido le diseña. Un vestido que tiene directamente los pechos al aire. O sea, fijaos hasta qué punto se convierte en un absurdo, en una tensión imposible, la sexualización de la mujer en el arte. Otro tema que creo que también es importante tratar, y otro de mis razones y otro de mis motivos, es que hace poco este cuadro tan incómodo y tan terrible había estado en préstamo, pertenecía al Museo del Prado porque había ganado una medalla nacional, pero había estado en préstamo en un lugar, aquí en Sevilla, por cierto, en un cuartel del Ejército de Tierra. Concretamente, esta niña desnuda estaba colgado en el despacho privado del coronel. Imaginaos hasta qué punto está totalmente desfasado, en este caso, el Museo del Prado por haber otorgado este préstamo, ¿no? No tiene ningún sentido que una niña desnuda, con un título además tan incómodo, ¿no? Crisálida, ese punto intermedio entre la niña y la mujer, que está en esa pubertad, ¿no? Esté colgado en un despacho privado del coronel del cuartel del Ejército de Tierra de Sevilla. Salió de allí en el año 2021. Es importantísimo que se hablen de estas cosas, porque hasta que no se habló y no se hizo presión en redes para que este cuadro saliera de allí, este cuadro ha estado allí, ¿no? Entonces, para que veáis hasta qué punto es importante que no solo que se hable, sino que se hable y que la opinión pública mueva. Y luego otra cuestión que creo que es importante también es la violencia machista en el arte, en este caso concretamente la violencia sexual. Tenemos muchísimos raptos en la historia del arte, ¿no? En los que se está ejerciendo una violencia sobre la mujer. En este caso tenemos a la princesa Europa siendo raptada por el dios Zeus convertido en un toro blanco. Fijaos en el cuerpo de Europa cómo está una vez más completamente sexualizado, cómo podemos entrever sus pechos, cómo tiene las piernas medio abiertas, cómo está el vestido en el límite, ¿no?, de lo que se consideraba que se podía enseñar. Y sin embargo, en realidad es una mujer que está siendo retirada de su familia y será forzada posteriormente por el dios Zeus. Estos cuadros se realizaron en un contexto muy concreto en el que los reyes absolutistas, en este caso Felipe IV, se querían identificar con el dios Zeus del panteón clásico. Ellos querían ser ese dios que todo lo puede, ¿no? Y los súbditos serían esas masas a las que pisotear, ¿no? Pero claro, ¿qué hacemos con estos cuadros luego en los museos? Bueno, ahí es donde yo creo que una vez más es otra de mis razones para divulgar con perspectiva feminista. Es muy importante aquí que los museos, en vez de decir, como ponía en la cartela, bueno, en la web del Prado hasta hace poco, que tenemos a una Europa bella, erótica, etcétera, que se hable realmente de lo que está pasando en este cuadro, que es que a Europa se la está sacando de su contexto familiar para luego forzarla sexualmente y tener hijos con ella, porque solo así a los niños que visiten estos museos, incluso los adultos que visiten estos museos, podrán empezar a entender, ¿no?, qué es lo que ha pasado con las mujeres a lo largo de la historia. Nos vamos ahora con la mujer creadora. Bueno, para hablar de esto siempre tiro de este ensayo magnífico que fue además fundacional en la historia del arte con perspectiva feminista de Linda Nochlin en los años 70, en el año 1971, se llama ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, que es un título que así a priori duele un poco, ¿no?, porque grandes mujeres artistas sí que ha habido. Bueno, en realidad Linda Nochlin nos está hablando de otra cosa en el artículo, nos está hablando de que, vale, sí que ha habido, pero ha habido muchas menos. Y no ha habido muchas menos porque no sepamos pintar, porque tengamos algo innato que nos impide a las mujeres tener el mismo talento que pueden tener los genios de la historia, ¿no?, sino porque básicamente no se nos ha dejado. Y entonces ella despliega un argumentario que os voy a resumir yo un poco aquí y que me resulta de lo más interesante. Primero, las mujeres, a partir de las sociedades patriarcales, hemos estado relegadas al espacio privado. El espacio privado es la casa, por supuesto, con los cuidados, con la cocina, la limpieza, incluso con la reunión entre las mujeres, pero dentro de la casa, pero también es quitarnos del espacio público, es decir, de la política, de las artes, de la literatura, etc. Esto
bueno, esto es lo de las tareas domésticas que os comentaba, y esto además nos llevó, al estar relegadas al espacio privado, nos llevó a que se nos prohibió estudiar arte. Se nos prohibió estudiar arte por además un motivo moral. Es decir, enseguida, a partir del Renacimiento, se dieron cuenta que para que una persona pudiera pintar figuras humanas correctamente, tenía que asistir al modelo al natural, es decir, tenía que bocetear mucho y ensayar mucho con un modelo desnudo, fuera hombre o mujer, para aprender bien la anatomía. Claro, esto era absolutamente impensable, ¿no? Cuando estamos hablando de mujeres. Era impensable que una mujer se pusiera ante un cuerpo desnudo, ¿no? Entonces a las mujeres se les prohibió asistir a estas lecciones de anatomía. Y fijaos hasta qué punto esto es así, que me encontré hace poco con este cuadro, que para que os hagáis una idea es como, ¿sabéis cuando los equipos de fútbol se hacen una foto todos así? Pues es un poco lo mismo, pero de los académicos de la Royal Academy de Londres a finales del siglo XVIII, ¿no? Fijaos, están todos allá como mirando un modelo al natural. Si seguís la mirada de todos, hay un chico desnudo, ¿no?, que está como posando en una posición concreta, y ellos no están pintando, sino que están hablando, pues estaban discutiendo de sus cosas elevadas de académicos. Pero claro, esto, a pesar de la escena, es una foto de grupo, ¿no? Entonces nos faltan dos personas, nos faltaban las únicas dos mujeres que en ese momento habían admitido en la academia, que son Angélica Kauffmann y Mary Moser. Pues mirad, están ahí. Fijaos hasta qué punto estábamos completamente excluidas de la formación necesaria para aprender a pintar figuras humanas. Y esto además no es baladí, porque mirad, los hombres también en las academias crearon un canon, los géneros mayores y los géneros menores. Los mayores eran todos aquellos en los que era necesario saber pintar figuras humanas, es decir, pintura de historia, retratos y escenas de género. Y los menores eran aquellos que no hacía falta, es decir, los bodegones, naturalezas muertas y los paisajes. ¿Qué nos encontramos con esos? Pues que al final, si una mujer tenía la ambición de convertirse en pintora, no iba a poder ser nunca pintora profesional, nunca iba a poder llegar al lugar de genia, porque no la iban a dejar, porque no iba a poder aprender los conocimientos técnicos necesarios para llegar a esos géneros mayores tan apreciados, ¿no?, en la sociedad. Por supuesto hubo excepciones, yo aquí os he puesto dos, están Artemisia Gentileschi y Lavinia Fontana, fueron dos mujeres que sí tuvieron la suerte de crecer en un contexto muy concreto, en un contexto de familia artista y además suficientemente progresista como para que les permitieran aprender a pintar figuras humanas. Entonces aquí tenéis estos dos ejemplos para que veáis que realmente cuando se nos daban las herramientas podíamos hacer verdaderas obras de arte. Y luego ya simplemente os dejo aquí con Clara Peters, que dijo que no puedo pintar figuras humanas, que no puedo acceder a los géneros mayores, no os preocupéis. Y tenemos pintoras que hicieron un poco el juego al sistema. Mirad qué maravilla. ¿Quién me puede decir a mí que esto no es un género mayor? Que esto no es una verdadera obra de arte digna de admirar y de respetar, que por cierto, además, se autorretrató. Ahí, no sé si lo veis. Veis qué maestría con las texturas, las superficies, etc. Y ya para terminar, os he puesto dos ejemplos de dos obras que a mí me parece que juntan muy bien el mundo de las creadas y las creadoras, porque son autorretratos. Fijaos, aquí tenemos dos autorretratos totalmente disidentes. Tenemos a esta Alice Neal, que se autorretrata cuando ya era mayor, que es algo a lo que el canon no estaba acostumbrado. No estamos acostumbrados, ni tampoco hoy, a ver cuerpos de personas mayores. Realmente ya sabemos que las mujeres, sobre todo cuando cumplen una edad, es como si desaparecieran, ¿no?, de la sociedad. Entonces, Alice Neal no solo se retrata de mayor, no solo se retrata desnuda, sino que se retrata con el pincel en la mano y diciendo: no tengo ninguna intención de cumplir con el canon. Es más, lo reto. Y así se pone ella con la barriga sobre las piernas y el pecho sobre la barriga. No tenía ninguna intención de cumplir con lo que la mirada masculina venía deseando toda la historia del arte. Finalmente os traigo aquí a Jenny Saville, que se hizo toda una serie de obras de autorretratos en los que su cuerpo aparecía en esta perspectiva, ¿no?, que inquieta tanto, que llama tanto la atención, ¿no?, que es un cuerpo que evidentemente tampoco corresponde con el canon. Y no solo no corresponde,
sino que, una vez más, igual que pasaba con Alice Neal, cada una a su manera y con su propio cuerpo, lo está retando. ¿Veis que tiene unas letras escritas? ¿Y veis que están dadas la vuelta, como si fuera un espejo? Tradicionalmente, en la historia del arte, el espejo era un símbolo de vanidad, sobre todo si aparecía delante de una mujer, era el pecado de la vanidad. Pues fijaos, lo que pone en este espejo es este poema. Si continuamos hablando de la misma manera que los hombres han hablado durante siglos, nos estaremos fallando las unas a las otras. Yo creo que este poema resume bastante bien a todo este recorrido raudo y veloz que hemos hecho por lo que serían mis razones para divulgar la historia del arte con perspectiva feminista. Muchas gracias. Vamos a ver si desde aquí... Sí, Bueno, yo quiero dar las gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Dos Hermanas por invitarme a participar en estas 7ª Jornadas Estatales por la Igualdad y a la Delegación de Igualdad y claro también a quien la coordina, que es Rosario Cacho, que la tenemos ahí vigilante y bueno, y a todas ustedes por venir, ¿no? Por acudir y a mis compañeras de mesa, a Elena, que la conozco hoy, aunque teníamos una relación por correspondencia, y a mi querida amiga Charo Izquierdo, que estoy encantada de volver a ver. Nos vemos bastante menos de lo que nos gustaría y necesitaríamos, pero bueno, así es la vida. Es verdad que tenemos todas existencias muy complicadas. Bueno, el título de mi ponencia, que me pide Charo que lo repita, estoy intentando colocarme, porque ya les he advertido a ellas que yo cuando hablo gesticulo mucho. Digo, seguramente os daré un... Si es así, pues añadiremos ese elemento performativo, ¿no? a la charla y no pasará nada y ustedes me lo perdonarán, pero es que soy muy expresiva. Voy a intentar contenerme un poco. No. Bueno, la charla que vengo a dar se titula Maneras feministas de estar, vida y literatura, en Doris Lessing y Kate Millett, y está en parte basada en este libro, en este ensayo que se titula Parentesco Animal, los feminismos incómodos de Kate Millett y Doris Lessing, y que no ha llegado infelizmente a tiempo, pero no pasa absolutamente nada porque esto carece totalmente de importancia. Yo he querido introducir, digamos, un elemento adicional que no está en el libro, en la charla de hoy, también porque cuando yo acabé ese libro, que como digo gira en torno a Kate Millett y Doris Lessing, enseguida me puse a trabajar en otra escritora a la que yo conocía desde hacía mucho tiempo, pero que justo coincidió que se tradujo por primera vez al castellano, un texto suyo pues, que es prácticamente canónico, muy conocido, que se titula Silencios. Esta escritora en cuestión es Tillie Olsen, una escritora norteamericana también, y que, claro, lo que traigo hoy a esta charla es un poco recojo algunos elementos del libro de ensayo Parentesco Animal, pero los pongo en relación con Tillie Olsen. A mí me gustaría que mi siguiente ensayo a lo mejor fuera sobre Tillie Olsen y otras escritoras como ella, ¿no? Entonces, bueno, como ya estoy trabajando, digamos, en esta cuestión, el tema de los silencios, de las mujeres que no escriben y de qué hacen cuando no escriben, pues vengo con estos temas ahora. Voy a empezar mencionando un libro clásico también de mediados de los años 80 titulado Cómo acabar con la escritura de las mujeres, un libro que escribió otra escritora norteamericana, Joanna Russ, en el que ella advirtió que es fundamental que seamos conscientes de que la ausencia de prohibiciones formales contra el arte comprometido no excluye la presencia de otras que a pesar de ser informales son muy poderosas. Por ejemplo, la pobreza y la falta de tiempo libre son frenos reales para la escritura. Sin duda también lo serán para la pintura, es decir, lo serán para cualquier actividad que no tenga que ver con la actividad de cuidados, ¿no? Una de las autoras precisamente que más habló de estas cuestiones, es decir, de qué dificultades pesan sobre las mujeres y sus existencias, qué cosas hacen difícil que las mujeres escriban, fue Tillie Olsen, como comentaba. Si no la conocen, les cuento que es autora de una colección de cuentos que se titula Dime una adivinanza y que se puede encontrar en la editorial Las Afueras, ahora mismo en castellano, y también del ensayo que mencioné, Silencios, un ensayo publicado por primera vez en 1962, pero que, como digo, también se acaba de reeditar. En ese ensayo en particular, que en realidad contiene 2 conferencias que dio Tillie Olsen a principios de la década de los 60, pero en la que se titula así Silencios, lo que ella hace es, a través de cartas, dietarios
y testimonios de numerosos autores, no solo mujeres, también hombres de extracción social popular que tienen dificultades para escribir, que tienen que ver, digamos, con su posicionamiento social, y también basándose un poco en su propia experiencia, Olsen escarba en las desventajas colectivas que hacen enmudecer, dice ella, a los escritores y que bloquean la creación. Dibuja en ese ensayo brevísimo una especie de canon literario de los silenciados, un canon que revolucionó los estudios literarios estadounidenses en los años 60 y 70 y que, como digo, llega hace muy poquito tiempo al público en castellano y sigue resultando como muy epatante. O sea, la lectura de Tillie Olsen sigue siendo como muy estimulante y muy llamativa. Esta mujer es un icono feminista, así, sin ambajes. Sé que Doris Lessing y Kate Millett lo son también, pero Doris Lessing y Kate Millett, de maneras que voy a intentar explicar de la forma más resumida posible, son un icono feminista problemático. O sea, no todas las feministas las reivindican igual, sobre todo porque ellas se pelearon con el feminismo. Esto no lo hizo nunca Tillie Olsen. Tillie Olsen no se peleó con nadie. Tillie Olsen es una mujer que tuvo muchísimos problemas para poder escribir, pero una mujer de clase social súper popular, hija de unos emigrantes rusos, militantes del Partido Socialista Norteamericano. Ella también militó, incluso en el Partido Comunista. Se casó por primera vez con un hombre mucho más mayor que ella, con el que tuvo un primer hijo. Se separó, se casó con un segundo hombre, que es de quien toma su apellido, con quien tuvo 3 hijas más, es decir, se pasó la vida cuidando hijos y simultaneó esa actividad con el activismo político. Era una mujer muy de izquierdas. Y con, digamos, alguna actividad profesional que le permitía tener unos ingresos, ¿no?, para ella y para su familia. Entonces apenas tenía tiempo para escribir, pero le robaba el tiempo a todas estas actividades necesario para ir componiendo algunos escritos breves que forman parte de esa colección de cuentos que mencioné, Dime una adivinanza, y también una novela casi por entregas que escribió y que es la única que tiene, que se titula Yo non dio. Y después están estas 2 conferencias integradas en el volumen Silencios que mencioné también. Esas conferencias le dan a Olsen o sea, ella obtiene con esas conferencias un reconocimiento extraordinario, no solamente por parte del mundo académico, con relación al cual ella ha vivido totalmente de espaldas, ¿no?, su vida, tanto como activista como escritora, porque es una mujer sin educación formal, sino también por parte del mundo feminista. Y lo interesante de Olsen es que en el momento en que ella obtiene todo ese reconocimiento, deja de escribir. Con el reconocimiento llegan al menos 2 becas importantísimas, la Guggenheim y la Ford, que le hubieran tenido que permitir disfrutar de las condiciones necesarias, materiales, estamos hablando de las condiciones materiales necesarias para seguir escribiendo. Es más, para escribir mucho más de lo que lo había hecho hasta entonces y publicar. Olsen dejó de escribir y dejó de publicar y se dedicó a explicar sus conferencias en un sitio y en otro. Hay un vídeo documental sobre su vida que se puede ver en Vimeo en abierto, es verdad que está únicamente en inglés, que se titula A Heart in Action, un corazón en movimiento, en el que se la ve a ella en la fase final de su vida y se reconstruye un poco su trayectoria. Ya estando muy mayor, sufriendo algo así como un principio de Alzheimer, o bueno, un proceso de senilidad, digamos, propio de la edad que tiene, la va a visitar Gloria Steinem, sin duda ustedes saben quién es Gloria Steinem, y va allí a agradecerle a Tillie Olsen todo lo que ha hecho por el feminismo. Es decir, Tillie Olsen al final de su vida es un ser humano completamente totemizado. Es lo que representa, ella es lo que representa. En algún momento dejó de ser lo que seguramente hubiera querido ser, escritora. Dejó de escribir y se convirtió en un símbolo. Y es un símbolo cómodo para las feministas porque Olsen carga consigo un mensaje en el que todas podemos reconocernos, porque es un mensaje de denuncia. No nos han dejado escribir a las mujeres porque nos han confinado al ámbito de lo doméstico, porque han pesado sobre nosotras todos los estigmas que dificultaban que nosotras diéramos un paso adelante y nos ocupáramos de lo que de verdad nos importa. Bueno, Doris Lessing y Kate Millett son todo lo contrario a Tillie Olsen, por eso ahora la tengo a ella también tan presente, todo lo contrario.
Tanto Doris Lessing como Kate Millett huyeron, digamos, de la totemización y, sobre todo, y lo que es más importante a efectos de lo que voy a contar lo más deprisa que pueda, no estuvieron calladas, no se callaron nunca y no dejaron de escribir nunca. Incluso cuando las cosas eran muy difíciles para ellas, y lo fueron siempre, no dejaron de escribir. Las tres escritoras en realidad comparten una extracción social muy parecida. Es cierto que Doris Lessing es la más singular porque ella es una mujer nacida en Persia, aunque siendo apenas un bebé se traslada con su familia a Rodesia del Sur, actual Zimbabue. Es una colonia británica en la África, digamos, de la Commonwealth británica. Kate Millett es una mujer nacida en Minnesota, es una americana, de alguna manera igual que Olsen, nacida también en el seno de una familia con muchas limitaciones. Kate Millett es la tercera de tres hermanas, de unos padres, él de origen irlandés, de ahí el apellido, su madre americana. El padre es alcohólico, se retira muy pronto de la vida familiar, se inhibe, digamos, de toda responsabilidad respecto de su mujer y de sus hijas, y las hermanas Millett salen adelante pues gracias a una madre que tiene mucha iniciativa y que trabaja muchísimo, ¿no? para que ellas puedan tener una vida más o menos razonable, y también lo hace con el apoyo de una tía por parte de padre a la que ella en un momento determinado le dedica un libro, su tía Dorothy, que es una mujer que tiene un poquito de dinero y bastante capital cultural y que de alguna manera se constituye a partir de cierto momento en una referencia para Millett, ¿no? O sea, es una mujer, bueno, pues que habla de cosas que tienen que ver con el mundo de lo literario y de la cultura y es, bueno, pues una especie de foco, ¿no? O de luz que ilumina la existencia de esta chica. Millett consigue estudiar, bueno, porque tiene una capacidad extraordinaria, una inteligencia portentosa y le dan todas las becas. Entonces estudia primero en la Universidad de Minnesota, después va a estudiar incluso en Oxford, en el Reino Unido, es de las primeras mujeres que consiguen hacerlo, estamos hablando de los años 50 del pasado siglo, y finalmente, bueno, se marcha a Japón con una beca de escultura. Allí conoce a un hombre, también artista japonés, Fumio, con el que regresa a Estados Unidos y con el que se casa, sobre todo para que él regularice su situación en el país. Y después ella sufre un desarraigo laboral muy fuerte porque cuando vuelve de Japón no encuentra empleo en Estados Unidos en los años 60 como profesora universitaria. La situación allí es de enorme precariedad e inestabilidad laboral y se decide a hacer una tesis en la Universidad de Columbia, ¿no? Que es lo que está en la génesis de su famosísimo libro Política sexual. Estoy hablando primero de Millett, que es un poco más joven, porque soy una desordenada y no estoy mirando los papeles. O sea, tengo papeles y tengo el texto y voy y no los miro. Pero bueno, yo creo que se me sigue, ¿no? Si no. Bueno, Millett es un poquito más joven, Doris Lessing es un poquito más mayor. En realidad estas dos mujeres pertenecen a dos generaciones distintas. Lessing nació en 1909, como les dije, en Rodesia, se traslada muy pronto a Zimbabue y allí ella es una persona... Bueno, es lo que Carmen Martín Gaite hubiera llamado una chica rara. Si se me permite, es una chica rara. Es decir, es una niña muy sensible, tiene un solo hermano, su madre es una mujer a la que le gustaría llevar una vida muy distinta de la que lleva, porque es una mujer de costumbres eduardianas, es decir, con aspiraciones aristocráticas sin que se den las condiciones, ¿no? Para poder llevar una vida de esas características y más en un entorno tan hostil, ¿no? Como es la África de los años 30 y 40 del pasado siglo. Entonces, digamos que hay muchas incongruencias en la vida de la pequeña Doris Lessing, incongruencias que ella resuelve tirando por el camino del medio, es decir, emancipándose con 15 años y casándose con 18. Y empezando, digamos, a leer libros por su cuenta y riesgo, literatura, sociología, y todo esto lo consigue en parte vinculándose con el Partido Comunista. El Partido Comunista o los partidos comunistas, el pasado siglo, son un ámbito de socialización para todas aquellas personas, es decir, de socialización, perdón, no solo política, sino también intelectual, para todas aquellas personas que tienen inquietudes intelectuales y, digamos, un interés por la justicia social. La afiliación a los partidos comunistas de todo el mundo, pues es una manera de dar realización y de darle sentido también a esos intereses y a esas inquietudes. ¿Qué aprende en el comunismo sin afiliarse, pero integrándose en esos círculos Lessing? Aprende literatura, como digo, aprende política y aprende sexo muchísimo.
porque se entrega, o sea, se entrega de una manera frenética y se lo pasa muy bien, lógicamente. Se casa, tiene 2 hijos con su primer marido, el que se separa. La separación de ese primer marido, todavía viviendo en Zimbabue, es complicada, hasta el punto de que él se queda con las criaturas y durante un año no le permite verlas. Ella, en el ínterin, se vuelve a casar con un hombre también de izquierdas, judío, de quien toma el apellido Lessing, y esto nos tiene que recordar un poco a Olsen. Esto de que algunas mujeres tomen el apellido del segundo marido me parece interesante, porque es como, bueno, este ya sí, ¿no? Este es el que me completa. Y es interesante, es interesante. Y además el apellido para escribir, claro, porque al final no es un nombre literario que escoges. Con el segundo marido tiene otro hijo más. Entonces ella decide, estamos hablando de 1949, acaba de concluir la Segunda Guerra Mundial, que se va a Londres, que Zimbabue se le queda pequeño, Harare, la capital. Se separa también del segundo marido y se lleva consigo al tercer hijo. Los otros 2 se quedan en Zimbabue con el primer esposo de Lessing. Y con estos 2 hijos ella no vuelve a tener relación nunca más. Nada más que muy al final de su vida, bueno, pues cuando ya ellos son adultos y ella pues hace una aproximación simplemente, bueno, pues para que se produzca un encuentro, digamos, y una normalización de una relación que claramente es una relación truncada. El tema de las maternidades de Lessing siempre se le va a reprochar, hasta el punto de que cuando en 2007 ella gane el Premio Nobel de Literatura, se le va a seguir preguntando en las entrevistas por sus 2 primeros hijos. Esto a los señores no les pasa, los señores se separan de sus hijos, incluso los abandonan, que no es lo que hizo Doris, porque no abandonó a los hijos, simplemente se separó de ellos. Yo hablo siempre de una maternidad fallida en el caso de Doris Lessing, es decir, es una maternidad que no cuajó, que no se dieron las condiciones, digamos, para desarrollar una relación de apego. A ella le siguen preguntando toda su vida, por tanto tenemos aquí ya una señora sobre la que pesa un estigma que junto con las dificultades materiales, que no son pocas, para mí es el que claramente hubiera podido truncar la carrera de Lessing como escritora, pero ella consigue bordearlo, superarlo y convertirlo en otra cosa distinta. Ella aterriza en Londres en 1950 con un niño pequeño de 2 años de edad, el tercero de sus hijos, recuerden, Peter, con el que va a vivir siempre, toda su vida, en una especie de relación claramente de folíade, porque ahí hay 2 personas adultas viviendo juntos con una necesidad mutua, ¿no?, de cuidados, de acompañamiento, que yo creo que en el caso de Peter hace muy difícil que tenga un desarrollo personal y autónomo. Y en esa situación de tremenda adversidad empieza a escribir, es decir, Londres devastada, llego sola, no conozco absolutamente a nadie, solamente a algún miembro del Partido Comunista, porque ese vínculo a escala internacional existe, y aquí me voy a poner yo a escribir con mi hijo Peter a ver cómo salimos adelante. A escribir y a trabajar, porque claro, necesitan una fuente de ingresos los 2. El estigma que pesa sobre Lessing, insisto, es el de la mala madre. ¿Cuál es el que pesa sobre Millet, que la habíamos dejado, si recuerdan, más o menos en los años 60, 10 años por delante, por causa de mi desorden mental, en la Universidad de Columbia preparando su tesis doctoral? Bueno, a esa altura Millet es una mujer totalmente implicada en el feminismo, es una artista. Millet es mucho más que una escritora, una escultora. A ella lo que le interesa es la escultura. Ella mantiene un estudio en el Bowery, en Nueva York, donde entra y sale gente a todas horas del día y donde ella pues, se entrega a lo que le interesa, que es la creación. Pero cuando se va a Columbia se va a hacer una tesis doctoral y conforme empieza a concebir el proyecto de tesis se da cuenta, que también darse cuenta de esto es una cosa increíble, que está generando un sistema filosófico, es decir, que no está haciendo una tesis doctoral, sino que está desarrollando un enfoque que hasta entonces no existía y que en cierta medida tiene que ver con algunas cosas que Elena ha comentado en su intervención espléndida, ¿no? Que es que, bueno, cuando se habla de literatura y de cómo juzgar el texto literario no se tiene en cuenta la perspectiva de las mujeres. Es más, ahora hay una serie de autores que se consideran hipermodernos desde un punto de vista también de la libertad sexual, que es un tema que está sobre la mesa porque estamos hablando de los años 60, pero que si los examinas detenidamente no son tan modernos, porque en realidad la libertad sexual de los hombres se construye sobre la sumisión y el sometimiento de las mujeres. Entonces ella carga duramente contra Norman Mailer y contra D.H. Lawrence de manera particular. Pero no es una crítica a estos 2 escritores lo que hay en política sexual, sino la conceptualización de una manera de entender lo literario con una perspectiva feminista.
Bajo mi punto de vista, las tesis de Milet ya no están vigentes, pero esto sería tema de otra conferencia. Lo interesante es ver cómo lo ve ella en el momento y lo extraordinario que es ese libro y lo rupturista, hasta el punto de que se doctora con la tesis, todavía no es libro, y enseguida hace un libro, una versión reducida de la tesis. Ese libro, como digo, se titula Política sexual y es una revolución porque es un bestseller. Yo creo que antes de eso, antes de Política sexual, solo había ocurrido algo parecido con El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que también, extrañamente, es un libro gordísimo, al que no es fácil, a ver, su libro no es difícil de leer, pero bueno, que tiene su dificultad, aunque solo sea por lo voluminoso que es un libro de 1949, que es un bestseller. Simone de Beauvoir le escriben para decirle: ha escrito usted el libro más importante escrito nunca, o sea, esto, ¿cómo no lo habíamos visto? Esa percepción de las lectoras de cómo no lo habíamos visto, yo la conozco solo con El segundo sexo y con Política sexual. Todo el mundo dice: ¿cómo no lo habíamos visto? ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta de que la literatura es ideológica? Y de que la ideología que carga consigo la literatura tiene un sesgo de género. Es esto. ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta? Bueno, el libro tiene, como digo, muchísimo éxito. Por primera vez en su vida, Kate Millett tiene dinero. Por primera vez se compra una alfombra para el estudio del Bowery, se compra trajes, se compra unos vestidos blancos con lo que se hace unas fotos y tal. Dice: soy estúpidamente rica. Y enseguida empiezan los problemas en su caso, ¿no? Pero bueno, volvamos volvamos a Lessing. Perdón, no, entonces me quedan 5... Es que me estoy enrollando muchísimo. Qué desastre. No me lo tengan en cuenta, por favor. Yo debería haberme ceñido al... Vale, entonces, había dicho que sobre Lessing pesa el estigma de la mala madre. ¿Cuál pesa sobre Millet? Para abreviar muchísimo. Enseguida, cuando se publica Política sexual, ella empieza a sentir una tremenda incomodidad, porque la entrevistan, se convierte en una persona muy famosa, la entrevistan en la revista Time, es portada de la revista Time con un retrato de Alice Neel, maravilloso retrato de Alice Neel en el que ella no se encuentra en absoluto, no se reconoce, porque es el retrato de una celebridad. Y Millet dice: ¿qué hago yo aquí? Yo soy una feminista de base, mi feminismo se ha construido en conversación con las otras, en la asamblea, en los círculos, yo soy una artista, yo no quiero ser una celebridad. Y lo peor es que en esa entrevista, además, ya ha trascendido, digamos, en determinados círculos de activismo, que Lessing mantiene relaciones sexuales con mujeres. Le preguntan cuál es su orientación sexual. Y entonces le preguntan tan insistentemente que ella se siente acorralada y responde: soy lesbiana. Y entonces todas las feministas que la han acompañado hasta entonces se le echan encima, porque el debate de la época es: ¿se es feminista o se es lesbiana? Hay que elegir. Yo sé que esto puede resultar sorprendente, pero ahora mismo está habiendo debates que no son tan distintos, ¿eh? Tienen que ver con definirse, digamos, definir el feminismo desde un punto de vista ontológico. Este es el error. Claro, ella se siente totalmente acorralada, perseguida. Bueno, creo que soy las dos cosas. No, tienes que elegir, ¿no? Entonces, claro, si eres lesbiana no tendrás hijos, entonces no eres una mujer completa. No sé si esto resuena un poco en los oídos, lo de la... Bueno, a partir de ahí su salud mental se quebranta hasta el punto de que realmente empieza a perder suelo. Y hay crisis, digamos, y sufrimiento psiquiátrico en la vida de Millet, mucho, muy continuado, hasta el punto de que al final se la institucionaliza, hasta en 3 ocasiones distintas y en contra de su voluntad. Esto lo cuenta en Viaje al manicomio, aunque está, digamos, en prácticamente toda su obra autobiográfica, que es muy extensa y que no tengo tiempo de mencionar porque se me ha ido muchísimo la cabeza hoy. Entonces, si teníamos a Lessing sufriendo el estigma de la mala madre y a Millet el de la boyera y loca, pues creo que tenemos los 3 estigmas fundamentales que pesan sobre las mujeres y sobre todo cuando ocupan o tienen presencia en el espacio público. Y son los 3 que te paralizarían. Más allá de las condiciones materiales, que desde luego son adversas en el caso de las dos, porque ninguna nada en la abundancia, ninguna procede de una clase social que les permita, digamos, escribir de manera cómoda. No se dan las condiciones materiales y tampoco se dan las condiciones, digamos, simbólicas para que estas mujeres puedan escribir de una manera relajada. No se da ninguna de estas condiciones. Y sin embargo, y a diferencia de lo que hace Tilly Olsen, escriben muchísimo y les da exactamente igual
lo que piense todo el mundo sobre lo que ellas tienen que decir. Doris Lessing es polígrafa, es brutal su obra, tremendamente extensa, también porque es una mujer con una vida larga que escribió desde muy joven y no dejó de hacerlo hasta que se murió, con premio Nobel de por medio, y Milet, después de Política Sexual, se vuelca en la escritura confesional y produce bastantes textos confesionales. A pleno vuelo, Sita, una obra donde ella retrata la relación sentimental seguramente más decisiva de su vida con Sita, y algunas otras, Heidi a Memoir, Modern Millet, El viaje al manicomio, en fin, todo es confesional, todo es literatura confesional. Y bueno, ahí las tenemos escribiendo, que era lo que quería contar porque... Yo te estoy mirando. Sí. Por si quiere intervenir el público. Claro, yo lo voy a dejar aquí, ya siento haber sido un poco desordenada, perdonadme por favor, pero a veces las cosas salen así. Gracias. Bueno, gracias a las dos, Noelia, por tus desórdenes también, que a mí por lo menos me han gustado, y Elena. Y bueno, nos queda antes de desayunar unos minutos por si queréis intervenir, aprovechando que tenemos aquí a Noelia y a Elena, y hacer alguna pregunta. Bueno, pues yo, aprovechando que tengo el micro, voy a ser la primera en felicitaros. Me ha encantado escucharos. Noelia, ojalá tuviéramos ocasión de escucharte más veces. Yo creo que ha hecho un esfuerzo de condensar en poco tiempo la vida de dos grandes mujeres, dos grandes de la literatura. Enhorabuena. Y a Elena, decirte que me parece muy interesante, a mí que ya me coge más lejos el tema de las redes sociales, que yo soy un poco anti-redes, será por mi edad o por mi experiencia, y muchas veces le achacamos, con motivos más que suficientes, cómo divulgan cosas que no hacen nada, digamos, por la humanidad. Entonces me satisface mucho ver una muchacha joven que utiliza las redes sociales, que tienen tanta importancia hoy día, en divulgar algo que es muy interesante. Has comentado que te has formado a nivel de historia del arte. Entonces, mi pregunta iría en dos de tus facetas, porque también has dicho que eres música. Por un lado, preguntarte si ha echado en falta en tu formación, en tu grado, esa perspectiva de género que tú divulgas. Y otra, si crees también que la música, porque evidentemente la historia del arte es algo más visual, es más fácil de que entendamos, de que comprendamos esas diferencias que dices. Pero ¿y la música? ¿Crees que las mujeres artistas músicas están visibilizadas o echas también en falta esa perspectiva de género? Vale. Pues mira, en la carrera de Historia del Arte se me hizo muy evidente que faltaba... me gusta diferenciar... son dos cosas diferentes, pero para mí una cosa es la perspectiva de género, la perspectiva feminista, y otra cosa es el hecho de que se hable de las artistas. O sea, te quiero decir... el hecho de que falten las artistas me parece un agujero enorme en el currículum que hace que para mí la carrera esté incompleta. Luego, aparte, está cómo se habla de las artistas o cómo se habla de las obras en las que aparecen mujeres, etcétera, ¿no? Pero a mí el hecho de que no aparezcan mujeres artistas me parece un agujero enorme que, efectivamente, por responder a tu pregunta, me faltó en la carrera de Historia del Arte a todos los niveles. O sea, estamos hablando de que cuando yo he hecho recapitulación, me he cogido apuntes, me he cogido libros, ¿no?, que utilicé en la carrera, me hablaron de dos artistas. Me hablaron de Artemisia Gentileschi y de Sofonis Banguisola. Ni una más. Es que no aparecía ni Frida Kahlo, que es la que todo el mundo sabe nombrar así a priori, ¿no? Entonces, efectivamente, una falta muy importante. Alguna vez me hablaron de alguna mecenas, ¿no?, que encargó algún cuadro, pero de una manera muy de pasada, sin hablar realmente de la importancia que tuvieron las mujeres, ya no solo
como artistas, sino también como mecenas, como organizadoras de las colecciones en ese momento en el que a los hombres megalómanos quisieron coleccionar todo el mundo en sus gabinetes de curiosidades, se iban a África y se traían no sé qué, se iban a no sé dónde y disecaban los animales y tenían ahí unas salas locas, desorganizadas, ¿no? Y como las mujeres pusieron todo eso en orden, lo llevaron a museo, lo institucionalizaron durante la Ilustración, ¿no? Entonces, realmente, todo esto tan importante para la historia del arte y para la historia del conocimiento colectivo como son los museos, ha faltado. Y luego en la música, a mí me pasa una cosa, que es que yo tengo un sesgo súper importante, que es que yo he estudiado en el Conservatorio Superior, entonces música clásica, ¿vale? O sea, yo estudié violín y luego estudié viola, entonces realmente cuando nos vamos a la música clásica y dejo de lado, por tanto, toda la música moderna, jazz, etc., realmente creo que se me habló de un total de una mujer, que era Rebecca Clark. No se me habló. Como yo tocaba la viola, que es un instrumento que tiene poco repertorio, digamos, pocas obras a las que ir a tocar, pues se tira de todo lo que hay. Y resultó que Rebecca Clark, que era una compositora estupenda, pues había compuesto una sonata para viola. Y gracias a que yo tocaba la viola, pues accedí a Rebecca Clark. Pero realmente las compositoras están... Por un lado, hubo muchas menos, como hemos hablado, lo mismo que las pintoras, porque no se les dejó componer, y por otro lado, las poquitas que hay están enterradísimas. O sea, realmente en el conservatorio no aparecen por ningún lado. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Tengo dos preguntas o reflexiones. Una es para Elena. Yo, bueno, como muchas de las que estáis aquí, supongo que estudiamos Historia del Arte en el instituto. Y este capítulo del arte con perspectiva de género, pues desde luego que no lo tuve. Quiero hacerte una pregunta porque me has recordado un reportaje que vi hace poco en televisión sobre el Museo del Prado. Tengo una excursión pendiente con mi hijo al Prado, que tiene muchas ganas de ir, y claro, me has recordado un titular que aparecía: las violaciones que denuncia la National Gallery y que el Prado oculta. Te quería preguntar si bajo el título de Pasiones mitológicas, esas exposiciones siguen ahí o están en los sótanos del Prado, bueno, pues para tenerlo en cuenta. Y luego una reflexión también con Noelia. Me ha gustado mucho cómo has ido hilando tu conferencia y has terminado con... Bueno, a mí me ha gustado sobre todo cómo la has terminado, ¿no? Con esas etiquetas de mala madre, boyera y loca, que son tres grandes etiquetas que han recibido muchas mujeres a lo largo de la historia, que el 8 de marzo también es un día para recordarla, sobre todo a mujeres que acabaron institucionalizadas, o mejor dicho, metidas en manicomios, muchas de ellas simplemente porque eran lesbianas, no estaban locas, no estaban idas. Y yo creo que por ellas me ha gustado mucho que se haya recordado esas tres etiquetas que han recibido y que seguimos recibiendo muchas veces todavía a día de hoy las mujeres. Así que gracias, porque con estas tres grandes losas hay que seguir luchando para no recibirlas nunca más. Gracias. Sí, la exposición Pasiones mitológicas, sobre todo... aunaba estos cuadros que pintó Rubens por encargo del rey Felipe IV para la Torre de la Parada. El rapto de Europa es uno de ellos, aunque tenemos que entender que el rapto de Europa es una copia que hizo Rubens de un Tiziano anterior. Pero un poco todos estos cuadros en los que tienen como título rapto es una manera un poco eufemística, pero bueno, también, ¿por qué no?, realista, porque lo que está ocurriendo en la imagen que vemos en el cuadro es el momento en el que las mujeres son sustraídas de su contexto familiar, aunque en todos estos casos de todos estos cuadros, después por el dios en cuestión, normalmente Zeus, pero tenemos Hades, etcétera, serán violadas. Entonces, para mí el problema de esta exposición, que por cierto los cuadros siguen expuestos porque al final son cuadros muy importantes, muy principales de la colección del Prado,
Para mí, el problema de esta exposición, que además yo no he visto, perdonadme, es el título. A mí me sorprende mucho el título Pasiones, que bueno, depende de si nos vamos a esas pasiones que vienen del pathos, ¿no? de la intensidad de la emoción, que entonces podría tener un sentido, ¿no? Hablando de ese sufrimiento de las mujeres que están siendo sustraídas, ¿no? Pero si entendemos pasiones como lo que yo creo que entendemos hoy, y creo que es el sentido del título de la exposición, que es pasiones entendidos como la pasión sexual, la pasión amorosa, etc., creo que ahí está entonces el problema de la romantización de lo que está pasando. De hecho, ahora poco a poco empiezan a cambiar la web del Prado, pero hasta entonces teníamos un Zeus que se enamora de Europa, un Hades que se enamora de Proserpina, etc., ¿no? Una vez más haciendo referencia a este constructo que es una mentira y es un mito también, ¿no? De que la pulsión sexual de los hombres es como casi una necesidad irrefrenable y no producto social del patriarcado, ¿no? Y de la eterna sumisión de las mujeres. Sí, yo agradecerte tus palabras. Claro, yo creo que son los estigmas principales, junto con el de puta, que lo doy por descontado, porque simplemente la presencia de estas mujeres en el espacio público, el hecho de que quieran publicar, de que socialicen en ámbitos políticos, ya las convierte en putas, pero como no he seguido el guión, me he saltado una cita que te quiero regalar y a todas las presentes de Kate Millett explicando lo que es para ella el haber sido diagnosticada, ¿no? Lo que significa el diagnóstico psiquiátrico en su vida. Dice: el diagnóstico psiquiátrico que se me impuso, es que soy psicótica de constitución, una maníaco-depresiva condenada, o sea, qué experiencia, ¿no? Qué experiencia, a sufrir recurrentes ataques de enfermedad afectiva. Esto pone en marcha un tren de falta de confianza e inutilidad, una sentencia para toda mi vida de alienación. Dice además: yo lo que quiero es reivindicar la integridad de la mente, eso es lo que deseo reivindicar, su carácter sagrado e inviolable. No niego en absoluto la desdicha y el estrés de la vida en sí, pero cuando tales circunstancias se convierten en síntomas y se diagnostican como enfermedades, creo que entramos en un terreno muy incierto. Millett consiguió quitarse el tratamiento de litio que le habían puesto y que tuvo que tomar durante muchísimos años, ella sola, con su esposa, con su última mujer, controlando, digamos, la situación y ordenando ese proceso, ¿no? De desenganche. Y se convirtió en una activista antipsiquiatría. Yo creo que esa es un ámbito, digamos, de activismo que marida muy bien con los feminismos, por lo que decías, porque las que estamos más diagnosticadas somos las mujeres y generalmente los diagnósticos se basan en este tipo de apreciaciones, es decir, en transformar el sufrimiento psíquico en sintomático de una dolencia preestablecida, ¿no? Es decir, en catalogarnos como enfermas, cuando lo que arrastramos muchas veces pues, tiene que ver con esta tensión que el estigma te genera, ¿no? Esta dificultad para romper con el estigma, para superarlo. Buenos días. Creo que ha sido Noelia la que ha hablado del canon y en un momento dado ha dicho que algo ha cambiado. Os pregunto a las dos porque el tema del canon yo creo que todavía trae cola, no solo en literatura. Vamos, yo de lo que más sé de poesía, porque es a lo que me dedicaba a estudiar y a trabajar, pero en todos los ámbitos de la literatura, pero también del arte, el canon, creo, y os lo pregunto, ¿qué pensáis vosotros? Que sigue siendo masculino y elitista muchísimo. ¿Qué pensáis? Pues a mí me vas a perdonar, pero es que a mí cuando me preguntan de cuestiones relacionadas con el arte actual, yo siempre tengo que decir, me has pillado, porque es que es un tema que no controlo demasiado. Ahora, sí que puedo decir que se está haciendo un esfuerzo por parte de los museos de arte contemporáneo por prestar atención a las artistas actuales. Pero claro, siempre estamos hablando dentro del contexto de poder que supone un museo. Es decir,
que cuando nos salimos de ahí es verdad que yo creo que sí que se atiende poco a lo que nosotras tenemos que decir. Pero yo lo dejo aquí y dejo hablar a Noelia porque a mí ya te digo que me has pillado. Bueno, yo, o sea, si he dicho que está cambiando, no lo sé en qué contexto lo habré hecho, porque como hoy he estado tan caótica, pero en relación a lo literario diría que no, efectivamente, no ha cambiado gran cosa, o sea, por lo menos a nivel de estudios, ¿no? Y todo esto, es decir, lo que se sigue enseñando, y tú mencionas la poesía, pues ¿qué te voy a contar de eso? O sea, seguimos teniendo, mira, por aunar la intervención de la compañera con la tuya, en el caso de las poetas mujeres, yo diría que por primera vez, por poner un ejemplo muy concreto, pero que quizá te resuene, a partir de la publicación de la última biografía de Heather Clark sobre Sylvia Plath, publicación que es del año pasado o como mucho del año 22, creo que por fin estamos en condiciones de afrontar la obra de Plath como la de una poeta y no una suicida. O sea que fíjate si no ha cambiado, o sea que es verdad que muchas nos hemos criado leyendo a Anne Sexton o a Sylvia Plath, pero como suicidas, como mujeres cuya obra era la desembocadura natural de una enfermedad de la mente, o con Leonora Carrington. Ha pasado lo mismo en arte, ¿no? O sea, que ya no es solamente rescatar a las pintoras o rescatar a las autoras, sino que el tratamiento y la percepción que tenemos de su producción cultural la tengamos desde un lugar que no sea el estigma, sino que sea otro, ¿no? Y que las circunstancias de producción de sus obras respectivas las rescatemos también. Es decir, que así como te digo que yo me alegro de que podamos pensar en Sylvia Plath no como una suicida, también me alegro de que a Ted Hughes no le caiga la losa constantemente de que su mujer se suicidó por su culpa. O sea, quiero decir, hay cosas a las que está bien darles una vuelta, ¿no? Pero desde luego que el canon sigue siendo el mismo. Pero es que el canon no va de añadir nombres. Quiero decir, la revolución del canon no tiene que consistir en añadir nombres, sino en modificar nuestra percepción. O sea, yo siempre digo que el cambio tiene que ser epistémico. No es una cuestión de cuotas, que en un momento dado pueden facilitar cosas, ¿no? Es una cuestión de cómo vemos nosotras, de cuál es nuestra mirada, ¿no? Sobre el texto literario, sobre el arte. Todo eso es lo que está en transformación. Vamos a ver si podemos seguir avanzando en esa dirección a lo mejor. Que sobre lo que decías de que ya no es tanto poner nombre y sacar los nombres a la luz, sino cómo se habla de las artistas, escritoras, etcétera. Creo que el caso de Artemisia Gentileschi es importantísimo porque es una pintora que en realidad siempre fue muy respetada tanto entre sus contemporáneos como en la actualidad, pero es una artista que ha sufrido mucho una revictimización porque ella sufrió violencia sexual cuando era muy joven y entonces la historiografía del arte lo que ha hecho ha sido intentar interpretar toda su obra alrededor de aquel suceso, ¿no? Y creo que es el momento de empezar a hablar de Artemisia Gentileschi como mucho más que aquello que le pasó. Y una cosa que me encontré hace poco es que modificó algunas de sus obras gracias a su correspondencia con Galileo Galilei. Entonces, leyendo un poco sus estudios sobre física y tal, ella se dio cuenta que algunos objetos, tal y como caían y tal y como estaban colocados en sus obras de arte, no respondían a un sentido fisiológico. Por ejemplo, en su famoso cuadro Judith decapitando a Holofernes, ¿no? En el que brota la sangre, y ella, viendo los estudios que había hecho Galileo Galilei sobre los proyectiles, se dio cuenta que la sangre debía de brotar del cuello de Holofernes de otra forma, ¿no? Y ella modifica en una segunda versión de esta obra, modifica, ¿no? Entonces os quiero decir con esto que al final da rabia, ¿no? Cómo se la ha situado a Artemisia Gentileschi como la eterna víctima cuando se fue una mujer inteligentísima con un pensamiento que llegó mucho más lejos que aquello que le había pasado. Bueno, pues vamos. Perdonad, Vale, solamente deciros pregunta. una cosa. Me ha encantado la exposición de las dos, ¿eh? O sea, a ti no te conocía, Elena, imperdonable por mi parte, porque mi hija está estudiando segundo de bachillerato de Bellas Artes. Me había hablado esta compañera de ti, Esther. Y a ti sí, Noelia, te había seguido un poco cuando estabas con Julia Otero. Me ha parecido magnífico. Sigo con Julia, sigo. Ah, sigue. Bueno, Como dices en pasado, parece que no. No, sigue. De momento. No, me ha encantado, de verdad, la exposición. Y una pregunta rápida para las dos. Decirte a ti, Elena, que me parece
a ti te hablaron de 2 artistas o de 3. A mi hija, con 19 años, no le he hablado de ninguna. Yo hablé con la tutora y le dije, me parece imperdonable, estoy en una lucha activista con del instituto, y decirte cómo se puede acceder a la educación hoy en día de una niña y compañeros de 19 años para que se hable de una mujer, me da igual, en fundamentos de arte, que música, que lo que sea. Porque de verdad que ya no tengo recursos. Plataforma La Roldana. Unas mujeres que se han asociado entre ellas para hacer un curro de currículum añadiendo artistas, nombres de artistas y temas de artistas para añadirlo al currículum de Historia del Arte. Creo que es para el instituto y primaria también. Si te metes en su web, han hecho un curro muy grande, además se puede colaborar con ellas como la asociación que son, así que a veces es desde el activismo y desde juntarnos entre nosotras. Muchas gracias. Gracias. Aquí terminamos sus intervenciones y ahí os recuerdo